El tapete de la providencia de Dios. Partió pues y espigó en el campo en pos de los regadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén. Ruth 2, 3 y 4. Con frecuencia los que nos parece una simple mañana de nudos es solo la parte de atrás, maraña de nudos, es solo la parte de atrás del tapete que Dios está tejiendo. Noemí y Ruth habían experimentado bastantes hilos raídos en su vida. Habían llegado a Israel como viudas y sin dinero, una posición peligrosa para las mujeres en una sociedad anárquica. Ver jueces 21-25. En la sociedad del Antiguo Testamento, la ley permitía que los pobres entraran a los campos y recogieran, espigaran, el grano dejado atrás por los segadores oficiales. Esta ley fue establecida por Dios mismo y revelaba su cuidado y preocupación por los necesitados. Pero la ley de Dios no era siempre, ni siquiera a menudo, obedecida durante esta época. Sin embargo, cuando Ruth decidió ir a los campos, Dios obró mediante esta ley para proveer de forma tangible para ella y para Noemí. La decisión aparentemente prosaica de Ruth se convirtió en una ilustración para ella del plan providencial de Dios para estas dos mujeres y para toda la historia de la redención. Ruth terminó espigando en los campos de Booz, un pariente lejano del fallecido esposo de Noemí y un hombre adinerado y de buena reputación. Los antiguos israelitas entendían que la familia era la unidad básica de la sociedad y los miembros de la familia extendida tenían la obligación de apoyar y proteger a los parientes en problemas, como Noemí. Todo esto señala hacia la mano de Dios al proveer de manera generosa para Ruth y para Noemí, incluso de maneras que podrían parecer insignificantes a primera vista. De hecho, al leer la historia de Ruth, observamos que muchos de sus detalles se dan casi por accidente, por casualidad. Ruth decidió salir a espigar ese día. Por casualidad, Noemí la animó. Por casualidad, Booz escogió ese momento para cosechar su campo. Por casualidad, Ruth escogió ese campo. Sin embargo, cuando miramos la historia en su totalidad, vemos que todos estos acontecimientos fueron los instrumentos del cuidado providencial de Dios para llevar a cabo su propósito redentor. Después de todo, del linaje de Booz y de Ruth, llegaría el rey David y eventualmente el Señor Jesucristo mismo, un mayor proveedor y protector que también vino de Belén. A medida que Dios tejía estos hilos en su hermosa historia de provisión, seguramente Ruth y Noemí debieron haber pensado que a veces parecían como nudos, desconectados y raídos. Satanás con frecuencia quiere que nos enfoquemos en estas circunstancias aparentemente caóticas y desalentadoras para que dudemos de Dios y de su buena provisión. Con cuánta facilidad nos olvidamos de que lo que parece ser un desastre es simplemente la parte de atrás del tapete que Dios está tejiendo. No obstante, un día cuando tengamos la oportunidad de ver su obra maestra desde el frente, todos esos hilos extraños y oscuros se revelarán como parte de su glorioso diseño. Hoy, recuerda que las coincidencias no lo son, que las incertidumbres y las dificultades son oportunidades para confiar en Dios y que detrás de todas ellas, Él está llevando a cabo sus planes para prosperar a su pueblo en fe y en santidad y para llevarlos a casa. Muchas gracias, Angelita. Bueno, como se pudieron dar cuenta, seguimos con la vida de Ruth. Si pueden apagar los micrófonos, los que lo tengan abierto, por favor. Bueno, continuando con la vida o el libro de Ruth más bien. Como decíamos, o hemos dicho en estos devocionales, la vida de Ruth o el libro de Ruth más bien, no es acerca de Ruth, de Noemí, de la situación que ellos vivieron, sino que es realmente acerca de Dios, de su gracia, de su poder,
de su providencia, de su soberanía. Y el devocional del día de hoy lleva por título El tapete de la providencia de Dios. Ruth capítulo 2 versículo 2 dice, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigos en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió, ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores. Y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga. Vemos la historia que está particularmente en el versículo 2, en el capítulo 2 iniciando, cómo Ruth, movida de pronto por la necesidad que estaba viviendo, por la situación que estaba viviendo con su suegra Noemí, decide ir a recoger las espigas, ¿sí? Pero entonces vamos a ver esa providencia de Dios. Pero quiero iniciar este devocional con una pregunta, que meditemos en esta pregunta. ¿Qué pensarías si te dicen que vas a pasar por mucho dolor en tu vida, pero que al final vas a recibir el mayor descanso para tu vida? Te la repito. ¿Qué pensarías si te dicen que vas a pasar por mucho dolor en tu vida, pero que al final vas a recibir el mayor descanso en tu vida? ¿Estarías dispuesto a pasar por ese dolor? Y esta es la experiencia que vivieron Ruth y Noemí. Estaban pasando por quizás el momento más difícil de sus vidas. ¿En qué condición estaban? ¿Eran viudas? Qué difícil es para una mujer que, más en esa época, donde dependían en muchos aspectos del varón y habían quedado viudas. Venían de otra ciudad, habían vuelto a la ciudad de Noemí. Ruth era una extranjera en esta ciudad. Eran pobres porque habían quedado desamparadas. Y además de eso, Noemí se estaba pasando por cierta incredulidad. Su fe está menguando en ese momento. Esta es la situación en la cual ellas se encuentran. Pero nosotros conocemos el final de lo que ocurre en la historia de Ruth. Pero parte de lo que estas mujeres están viviendo es lo que el Señor nos está permitiendo a nosotros ver de lo que Él llama su providencia. Y esta situación en la cual estas dos mujeres se encuentran o se encontraron en ese momento puede parecerse a muchas de las situaciones que nosotros podamos o viviremos o hemos vivido en nuestras vidas. Algunos han sido abandonados, algunos han perdido a ese ser amado, a ese ser querido. Algunos quizás no están pasando por una muy buena temporada en sus economías. Algunos en este momento se encuentran luchando con su fe, se encuentran batallando en si creer, si confiar o no confiar en Dios. Y son situaciones muy parecidas a las que Ruth y Noemí están viviendo. Pero cuando pasamos por estas situaciones, casi nunca entendemos el por qué estamos en estas situaciones tan difíciles. Pero en muchas ocasiones el Señor nos permite ver que todo lo que ocurre, ocurre para nuestro bien. Tenga en cuenta esto. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, lo hace para nuestro bien. Y así será siempre. Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien para los que le aman. Obran para bien. Y esto siempre va a ser así. Y hoy lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿has escuchado la frase, por un momento, la frase que dice, todo pasa por algo? Seguramente la hemos dicho, seguramente nosotros la hemos escuchado.
O más bien, has oído a un no cristiano, a un incrédulo, decir, todo sucede por una razón. Esto lo hemos escuchado también de los incrédulos, pero es muy curioso que un incrédulo afirme que todo pasa por algo, pero después viva una vida sin propósito, con la creencia de que algunas cosas no tienen propósito en esta vida. Y vivir de esta manera es demasiado peligroso, ya que creer que nada tiene propósito produce frutos muy fuertes, pero frutos contrarios. Y algunos de estos frutos pueden llevar a las personas inclusive al suicidio o a comportamientos socio, comportamientos equivocados. Muchas personas hoy en día viven sus vidas sin propósito alguno y empiezan a venir frutos como la depresión, los deseos de, bueno, no le encuentro sentido a mi vida, no sé qué hacer con mi vida, y no entienden realmente, obviamente porque el Espíritu Santo no se los ha revelado y porque no han creído en el Señor, no entienden que el Señor está obrando detrás de todas las cosas. Pero esto es más triste aun cuando creyentes vivimos de esa manera, creyendo que la vida no tiene sentido, que para qué vivimos. Es muy triste porque detrás de todo lo que ocurre en nuestras vidas, siempre el Señor está obrando, por más difícil que sean las circunstancias. Pero quiero ilustrar esto que les acabo de decir cuando se dice que todo sucede por alguna razón. Hay un poema de un hombre que se llamó George Herbert, que lo escribió en 1651. Y él hace una conclusión de que por un clavo se perdió un reino. El título del poema se llama Por un clavo se perdió un reino. Dice, por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió. Por la falta de una herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta de un caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla fue que un reino se perdió. Y todo porque fue un clavo el que faltó. Este poema es un ejemplo de la llamada teoría del caos, en la cual la base es que cualquier acción o cualquier omisión, por mínima e insignificante que pareciera, es capaz de alterar a corto, mediano o largo plazo las consecuencias. Pero este tipo de teorías, como la teoría del caos, pondrían a Dios como un simple espectador de las cosas, de los hechos de la humanidad. Y así el mundo nos quiere hacer ver a Dios. Aún a los creyentes, trata de hacerle ver al mundo como un Dios que no se involucra, que deja que las personas hagan como quieran. En algunos momentos el Señor permite, pero Dios está en control de todas las cosas. Dios tiene el control de todos los acontecimientos, algo también que se llama el decreto de Dios. Todo lo ha decretado el Señor. Porque si esto no fuera así, si Dios no estuviera proveyendo y no estuviera controlando, pues ya esto se hubiera terminado, porque se habría saldrido de las manos del Señor. Entonces, no podemos vivir nuestra vida como si fuéramos dueños de ella, cuando el dueño de todo es el Señor, es el que provee y el que controla todo. Y el libro de Ruth nos muestra dos cosas muy preciosas o dos atributos muy preciosos, su gracia y su providencia. Y en este devocional en especial vamos a ver lo que es la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios significa que todo ocurre por una razón, tanto las cosas grandes como las pequeñas, tanto el bien como el mal. Y es en la providencia de Dios que Él está obrando y todas las cosas que Él obra, las obra según el consejo de su perfecta y buena voluntad. Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La providencia de Dios es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Y la doctrina de la providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Eso es algo que hay que dejarlo muy claro. Y esto incluye en su totalidad el mundo físico, los asuntos de las naciones, el nacimiento del ser humano, su vida, su destino, los éxitos y los fracasos del ser humano, la protección de su pueblo. Todo está en el control absoluto de Dios. Y si esto no fuera así, entonces Dios no sería Dios, solo sería un simple espectador de lo que ocurre. Pero Dios está detrás, teniendo el control de todas estas cosas. Y es por eso que podemos decir con seguridad de que en Dios no existe el azar, en Dios no existe la suerte. Y Ruth y Noemí se encontraban en condiciones muy difíciles, viudas, en una situación económica difícil, pero no estaban en ese momento y en esa condición por el destino o por el azar, de ninguna manera. En la sociedad del Antiguo Testamento, la ley permitía que los pobres entraran a los campos y recogieran o espigaran más bien el grano que era dejado por los segadores oficiales. Y esta ley fue una ley que Dios mismo estableció y que revelaba de cierta manera el cuidado y la protección, la preocupación que Dios tenía por los necesitados, por los pobres. Y esta ley está en Levítico 19, versículos 9 y 10. Esta ley dice así: cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. Ruth decide ir a los campos a espigar y Dios obró mediante esta ley para proveer de forma tangible para ella y para Noemí. Esta ley, imagínate, es una ley que Dios había creado o había mandado desde el Antiguo Testamento, desde antes había enviado, y Ruth se está acogiendo a esta ley. Ella entiende y sabe que es algo que el Señor permitió, y ella le dice a su suegra: déjame ir a espigar. Y la decisión de Ruth de ir a espigar se convirtió en la ilustración del plan providencial de Dios para estas dos mujeres. Y ese plan era conservar y proveer para Ruth y para Noemí. Era proveer para un plan mucho mayor, la redención de Cristo. Preservar a Ruth y preservar a Noemí era preservar la redención de Cristo. Porque recordemos que Ruth pasó a ser el linaje de David y David el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta ley no era una coincidencia para Ruth. No era algo que, ay, tan afortunada yo que llegué y justo está la ley de espigar. No, fue algo que Dios proveyó. Dios proveyó esta ley de manera providencial para que la historia de la redención se cumpliera. Todo obraba para bien, todo obra para bien. Y al igual que en nuestras vidas, nada ocurre al azar. Siempre será Dios proveyendo en las grandes cosas, pero también en las cosas que parecen insignificantes, o como veíamos en otro devocional, en las cosas que son ordinarias en nuestra vida. Muchas veces nosotros podríamos decir: yo tan de buenas que se inundó Chipichape y yo alcancé a sacar mi carro, o sea, alcancé a sacar mi moto, o yo tan de malas, no pude sacar mi carro. Pero casi nunca vemos a Dios que sea el que provea para todas las cosas, y aun por pequeñas que parezcan, es Dios proveyendo, no es producto del azar. Tanto las cosas que para nosotros son consideradas como buenas, como las que no son consideradas como tan buenas, todas son provisión del Señor,
Son las cosas que Dios provee. Y todas esas cosas de seguro nos van a ayudar para nuestro bien, obrarán para nuestro bien y además serán motivo para dar gloria a Dios. Y como cristianos, sabemos que todo ocurre por una razón, porque el Dios Trino ha creado todas las cosas y tiene un plan para todo lo que ocurre. En Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Él creó todas las cosas y todas las cosas son por Él y para Él. Todo sea para darle gloria a Dios. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El Señor conoce los planes que tiene para nosotros. Y qué precioso es nosotros vivir confiadamente de la manera como el Señor ha decretado nuestros planes. Considerar la providencia de Dios en nuestras vidas es entender y saber que estamos seguros en las manos de Dios, que cualquiera sea la situación que estemos pasando, le vamos a dar gloria a Dios. Y es precioso como Ruth, siendo una mujer moabita que no era del pueblo de Dios, el Señor de una manera providencial permite que ella se acerque al pueblo de Dios y que sea adherida al pueblo de Dios. Esto demuestra la gracia de Dios, que no solamente los que eran llamados israelitas eran del pueblo de Dios, sino que por fe, porque lo que Ruth estaba viviendo, lo estaba viviendo por fe, esa fe dada por Dios. Y ahora estaba confiando en la providencia de Dios. Estaba confiando en que el Señor había dado leyes para cuidar a los pobres y era el mismo Señor el que la estaba cuidando. Porque muchas veces nosotros dudamos de las promesas de Dios, cuando el Señor nos ha dado grandes y preciosas promesas y dudamos de los planes que el Señor tiene con nosotros. No son los planes que antes pensábamos, que nos va a llevar a tener casa, carro, éxito, reconocimiento. No, son planes en los cuales a diario, aún en las cosas pequeñas de nuestra vida, el Señor está obrando. El Señor está haciéndolo todo para nuestro bien, para nuestro bienestar. Él es soberano sobre todo. De modo que ni siquiera, como dice la escritura, ni siquiera un gorrión se puede caer al suelo si no es su voluntad. Eso dice Mateo 10:29. Dice, no se venden dos pajarillos por una monedita y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Esto nos debe llenar de confianza en Dios, saber que Él es el que controla y provee todas las cosas. Él hace todas las cosas. Dice que no solo algunas, Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Cómo nos podría ayudar a nosotros el hecho de entender esta doctrina de la providencia de Dios? ¿Cómo nos puede ayudar a entender que no existe la casualidad? Primero que todo, nada en nuestra vida ha ocurrido por casualidad. Toda nuestra vida ha ocurrido con un propósito y un propósito mayor. Ese propósito es conocerle a Él, darle gloria a Él. Deberíamos replantearnos drásticamente la visión de nuestra vida cotidiana. La providencia de Dios está en todo, aún en lo que llamamos cotidiano, aún en lo que llamamos ordinario. Ruth y Noemí estaban viviendo lo cotidiano de sus vidas, tratando de sobrevivir. Pero Dios estaba detrás de todo esto para obrar un bien mayor. Todos nosotros, de esa manera también, vemos a Dios. Siendo un poco sinceros, la mayoría de nosotros no somos tan importantes a los ojos del mundo. Quizás somos importantes para un pequeño puñado de personas, nuestras familias, un pequeño grupo de amigos,
pero después de nuestra muerte, seguramente seremos olvidados. Por eso es que a veces nos resulta difícil pensar que nuestras acciones no importan o que Dios no está tan implicado en ellas. Entonces, podríamos pensar, no, Dios quizás está muy ocupado en asuntos de los líderes mundiales, de, de cómo dominan el mundo. Y sí, Dios está ahí. Y seguramente pensamos, no, Dios quizás no me preste tanta atención mientras estoy cocinando, mientras como mamá estoy ahí cuidando a mis hijos, dándoles de comer, cambiándoles los pañales. O como padre, mientras estoy intentando mantener a mi hijo adolescente fuera de problemas o trabajando muchas horas para pagar de pronto la hipoteca o los créditos, o cuando estoy en las charlas con mis vecinos, o cuando me estoy esforzando para ir a la iglesia cada semana, o cuando estás ahí con tu hijo compartiendo tiempo con él, o cuando como estudiante estás esforzándote y trasnochándote para tus exámenes de la universidad. Creemos que Dios no está en esos asuntos, pero la verdad es que la providencia de Dios nos dice lo contrario. Por un lado, la providencia significa no solo que Él gobierna, sino también que Él dirige todas las cosas, pero además de eso también las sostiene. Todas las cosas. Hebreos 1:13 dice que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Esto es que además Dios creó todas las cosas. Él las cuida, Él las preserva. El Salmo 41:2 dice, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Salmo 36:6 dice, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundos abismos. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Dios crea las cosas, Dios controla las cosas, pero Dios también preserva todo lo que es suyo. Si el Señor dejara de sostener la existencia del mundo, incluidos nosotros, pues todo se desvanecería de inmediato. Alguien decía que a Dios no se le puede salir de control ni un pequeño átomo, porque ese pequeño átomo podría causar una gran destrucción. Todo está en el control de Dios. En todo momento dependemos completamente de que Dios siga sosteniendo su creación. El universo no marcha con su propio poder. Es Dios sosteniendo toda la creación. Y de hecho en el libro de Ruth, como nos dice el devocional, leemos y vemos algunos detalles que casi que parecen accidentes. Dice, por casualidad, parece que fuera por casualidad, que Ruth decide salir a espigar ese día. Justo ese día, por casualidad, salió a espigar, parece casualidad. Por casualidad, Noemí le dio ánimo de que fuera. Justo ese día, por casualidad. Por casualidad, Booz escogió ese momento para cosechar su campo. Por casualidad. Por casualidad, Ruth escoge ese campo entre muchos campos. Pareciera que todo esto fuera casualidad o que fuera destino, pero no es así. Recordemos que el libro de Ruth no habla de Ruth, habla de Dios, de su providencia, de su amor, de su cuidado, de cómo todo obra para un bien mayor, y es la redención. Pero nosotros podemos ver esta historia en su totalidad y vemos que cada acontecimiento en la vida de Ruth fue un instrumento del cuidado providencial de Dios para llevar a cabo su propósito redentor. Recordemos que Booz y Ruth serían el linaje de David y a su vez el linaje del Mesías. Entonces, nada de lo que ocurrió en la vida de Ruth fue al azar y nada
de lo que ocurre en nuestras vidas ocurre al azar o por el destino, de ninguna manera. Dios está en control de todas las cosas. Dios está obrando todo para nuestro bien. Quizás en el momento nosotros no entendemos muchas cosas de las que pasamos y lloramos y sufrimos, pero el Señor providencialmente en muchas ocasiones nos permite ver de que era necesario que pasáramos esas situaciones. Era necesario en nuestra vida para un bien mayor en nosotros. La verdad de la providencia sustentadora de Dios nos lleva a afirmar con gran razón que el Señor considera muy importante todo lo que hay en la creación. Para Dios es importante todo lo que hay en su creación. Y el hecho mismo de que Él sostenga todo, incluidas nuestras vidas y decisiones ordinarias, significa que estas cosas tienen valor. Dios es el creador de las cosas grandes, pero también es el creador de todo lo que hay en la creación, de las cosas pequeñas, de lo que ocurre en nuestras vidas, de nuestras decisiones, de todo. Entonces, tanto las cosas grandes como las cosas que para nosotros son pequeñas tienen un valor para el Señor, pero este valor no procede de nosotros. Es un valor que se encuentra en Dios, se encuentra en Dios. Y todas estas cosas, tanto grandes como pequeñas, son cosas que Dios utiliza para nuestro bien, pero las utiliza para su gloria. Y es ahí como entreteje todo su plan soberano. Y es cuando Romanos 8:28 empieza a cobrar vida, porque los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando entendemos de que realmente el Señor está providencialmente sustentándolo todo, está providencialmente haciendo las cosas. Y Ruth y Noemí estaban pasando, como dice el devocional, por una maraña de nudos. Para ellos, para ellas, esta situación quizás era eso, una maraña de nudos, pero no comprendían, quizás no estaban comprendiendo que esa maraña era solo la parte de atrás del tapete que Dios estaba tejiendo y que más adelante ese tapete iba a mostrar una preciosa imagen de la redención de Dios. Todas las cosas ocurren para nuestro bien. En la vida de José nosotros podemos ver que aún el pecado de sus hermanos, Dios lo utilizó. Ellos fueron responsables por su pecado, sí, porque Dios, su decreto no altera las consecuencias del pecado de cada persona, pero sí todo está decretado por el Señor. Pero su pecado, dice José más adelante, fue utilizado, o lo que ustedes hicieron, Dios lo utilizó para bien, para salvar a muchas personas. Entonces, cada situación que estamos viendo en nuestra vida pareciera como si fuera esa maraña de nudos, donde no vemos que esté pasando algo, como que vemos que no vamos a salir de esa situación, no vamos a salir de ese problema, y como si esto fuera lo peor que nos estuviera pasando. No, lo peor ya Cristo lo solucionó y fue nuestra condición delante de Dios, nuestra justicia delante de Dios. Por eso, muchos de nosotros estamos tal vez con esa maraña de nudos, pero entendamos que eso es solo la parte de atrás del tapete que Dios está tejiendo y que en todo resultará para nuestro bien y sobre todo para la gloria de Dios. Ese es el fin último de todo lo que ocurre en nuestras vidas, que Dios sea glorificado. En la vida de Ruth y de Noemí, lo que estaban viviendo no era el fin último de esto, no era proveerles. El fin último era la gloria de Dios, era preservar su linaje. La promesa que él había dado desde Génesis 3:15, donde había dicho que conservaría el linaje de la mujer y que del linaje de la mujer vendría el Salvador. Y Dios estaba haciendo ese gran tapete
iba a mostrar la redención de Cristo. Y nosotros podemos estar seguros y convencidos de que esta doctrina de la provisión de Dios nos permite descansar completamente en Dios. Es a lo que apunta este devocional, a que podamos descansar en su providencia, de que en medio de estos problemas que estamos viviendo, algunos parecidos a los de Ruth y a los de Noemí, podamos decir, Dios proveerá, Dios proveerá. Dios tiene el control de esta situación. Gloria a Dios por lo que está pasando. Gloria a Dios por la situación que estoy viviendo. Y como lo expresa Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Confiemos en nuestro Señor, descansemos en Él, que Él está orando, Él está llevando a cabo sus planes para prosperar a su pueblo en fe y en santidad, para llevarnos a un bien mayor. Y ese bien mayor será una eternidad con Él. Por eso a Él sea la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oremos, familia.